Definitivamente, mis queridos hermanos en Cristo, el celibato está en peligro. Se están jugando ahorita en juego, bueno, están en juego, perdón, valga la redundancia, están en juego muchas de las cosas o muchos de los elementos bases en la Iglesia Católica. En este caso, es el sacerdocio. El celibato está en peligro de extinción, pero hay que dejar una cosa muy clara, hay que ser muy puntuales con todos ustedes. Si el celibato se extingue, si se logra suprimir el celibato, se va a acabar el sacerdocio. Hay que dejarlo bien claro. Si el celibato se extiende, si el celibato se suprime, el celibato se elimina, nos quedaremos sin sacerdotes y la iglesia estará en las puertas, o donde no, en el lado de Martín Lutero. Es decir, la iglesia será protestante. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, mis queridos hermanos en Cristo. Al pan, pan y al vino, vino, y le molesta a quien le moleste. Hagan sus muecas o sus malas caras, quien las haga. Hay que ser bien sinceros, bien simples y bien puntuales. El celibato en la Iglesia Católica está en peligro de extinción. ¿Qué es el celibato? El que un sacerdote se mantenga casto para que pueda ser sacerdote y desempeñar su ministerio como debe de ser. ¿Por qué debe de mantenerse un sacerdote casto o guardar el celibato? Porque se debe imitar a Cristo. Ha habido una campaña tremenda. Cuando se ordena un sacerdote le dicen, tú eres el alter Christus, el otro Cristo. Cristo no fue promiscuo, Cristo no fue fornicador, Cristo no estaba en una vida conyugal, ni los quiso dejar así sus apóstoles, ni quiso una iglesia que estuviera en unión conyugal. Eso lo quieren los protestantes. Y lamentablemente este pontificado, muchos otros, pero en principal le ha abierto las puertas y ventanas a Lutero. Y están haciendo un intento de fusionar la Iglesia Católica con los luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice este obispo alemán y luego escuchamos al maestro Monseñor Isidro para que usted pueda ver la diferencia. Aquí tenemos a este obispo. El obispo se llama Stefan, arzobispo de Hamburgo. El arzobispo de Hamburgo, Stefan, ha concedido una entrevista a los medios de comunicación por sus 30 años de sacerdote. Le preguntan por la escasez de vocaciones y el obispo defiende que se necesita una alternativa. Por mucho que aprecie el celibato, dice el obispo, y me gusta vivirlo, sostiene el arzobispo de Hamburgo que tenemos algunos sacerdotes en nuestra diócesis que están casados con los permisos correspondientes. Estoy hablando con alguien que como un cambio de carrera le gustaría convertirse en sacerdote a una edad mayor. Tenemos diáconos civiles y la pregunta que hace el obispo, ¿por qué no deberíamos saber o tener sacerdotes con sus mujeres, sacerdotes civiles? Además, asegura que los viejos sistemas, el seminario donde se iban muchachos jóvenes para ser sacerdotes, es un sistema arcaico y debe ser reemplazado. Tenemos que escuchar hacia dónde Dios nos está llamando. Tal vez Él está llamando en nuevos lugares que aún no hemos descubierto. Agrega así el arzobispo de Hamburgo, que al mismo tiempo manifiesta su angustia como obispo, ya que solo hay 2 jóvenes en el seminario. No solo tenemos escasez de sacerdotes, sino también de los demás grupos profesionales. También tenemos escasez de trabajadores calificados en la iglesia. Tenemos que ser creativos y reencontrar nuevas formas donde podamos hacer nuevos discípulos. El arzobispo Stefan cuenta también en la entrevista que tuvo que lidiar cuando presentó su renuncia anticipada al Papa Francisco en 2021, pero el Papa Francisco no la aceptó. El obispo destaca que para él los temas sociales
de los refugiados son muy importantes y el eje del ministerio episcopal. Según este obispo, está diciendo que el celibato debe existir y que el sistema de la iglesia es arcaico, que debemos cambiarlo. Él habla de sacerdotes civiles. Mire, hermano, esto y ser una secta de testigos de Jehová es lo mismo. Esto que ofrece este obispo y lo que dicen las sectas protestantes que usted ve en pantalla, en internet, los pastores, todo eso que se ve, pastoras y todo ese orden de esas sectas, lo quieren traer a la iglesia católica. Ahora usted puede preguntarse, ¿por qué no se puede desaparecer el celibato? Porque yo le estoy diciendo, si desaparece el celibato, la iglesia se hace protestante. Si desaparece el celibato, ya no son sacerdotes católicos, son protestantes. La iglesia se protestantiza al momento de que se elimine el celibato. O sea que el celibato depende el sacerdocio auténtico de la iglesia católica. Y usted puede decir, pero ¿cómo dices eso, hermano? Vamos a dejar que Monseñor Isidro nos lo explique, por favor. Vamos a escuchar a Monseñor Isidro. Escuchemos al que sabe y vamos a tomar nota, por favor. Hoy quiero hablarles del celibato sacerdotal. El buen pastor en la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y todo buen pastor debe imitarlo, copiarlo, representarlo. Y Jesucristo es puro, es casto. Jesucristo no quiso que los sacerdotes fueran casados. Al llamarlos, los arranca del matrimonio. Óigalo bien, lo que estoy diciendo. Conferencias episcopales, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Jesucristo les hace violencia a sus apóstoles y a sus discípulos. Deja no solo a tu padre y a tu madre, deja a tu mujer y deja a tus hijos. Exige una entrega absoluta, no a todos los cristianos, hermanos, no. A aquellos que lo quieren seguir de una manera más íntima, más próxima, que quieren ser como Él y que lo buscan. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean, les responde. Y ya que los ve preparados, los va llamando uno por uno, para que estén con Él desde el tiempo de Juan Bautista hasta su ascensión. Y los manda después como testigos de su resurrección. Todos morirán mártires, aún San Juan tuvo un martirio. Esos apóstoles dejaron su matrimonio, los que estaban casados, dejaron a su esposa, y la iglesia siempre mantuvo esa norma. Si tocas el cuerpo de Cristo, tus manos deben estar consagradas. Todo lo que toca el cuerpo de Cristo está consagrado, mis hermanos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Fíjense bien, aquí esta se llama bolsa del corporal, es una bolsa. Y adentro está el corporal, que debe ser consagrado, es decir, única y exclusivamente para este uso. Aquí dentro se deposita el cuerpo de Cristo. También el copón es un vaso, un recipiente humilde a veces, pobre, de metal,
pero por dentro debe tener un poquito de oro o de plata, aunque sea poquito, porque toca el cuerpo de Cristo y éste se consagra, son objetos sagrados. El cáliz con reverencia se le cubre y el cáliz también. Este me lo regaló un sacerdote que yo conocí cuando yo era niño en lo que ahora es, bueno, el santuario de Guadalupe, en la calle Segunda. Era entonces la parroquia de Tijuana, la parroquia de Guadalupe, ¿no? Ese padre después lo consiguió allá en el sur y me lo regaló. Me dijo, es muy grande para mí. Pues para mí no, no lo lleno, nunca vence, no es poquito. Pero por dentro tiene un poquito de oro o de plata. Son vasos preciosos, decimos, no tanto por el precio que cuestan, sino por el cuerpo de Cristo que se toca. La patena también es consagrada, aquí viene la hostia, y debe ser pues de un metal noble. Y después viene la palia. La palia es un cuadrito, pero por atrás trae un pedacito de lino que toca el cuerpo de Cristo y debe ser consagrada. Y lo mismo el purificador, es un lienzo de lino que se dobla de una manera especial y con esto el sacerdote se seca la boca después de recibir el cuerpo de Cristo y es un lienzo consagrado. Son cosas de Dios, pertenecen a Dios y no puede ser un lienzo cualquiera, no. En emergencia, en las persecuciones, pues sí, ya se consagra en ese momento. Dice nuestro Señor Jesucristo que la ofrenda que se pone en el altar, aunque fuera oro purísimo, no consagra al altar. Al revés, el altar santifica la ofrenda, el altar consagra la ofrenda. Y lo mismo la persona del sacerdote, las manos que tocan la Santísima Eucaristía, que repito, es la parte divina de la Iglesia. Son manos consagradas. El sacerdote fue consagrado en las palmas de las manos. El obispo con el santo crisma en el momento de la ordenación las unge. Y en el rito tradicional después se quedan unidas y se amarran. En el rito moderno pues ya todo se acabó. Y si un sacerdote se está muriendo y le van a poner los santos óleos, porque se está muriendo, la unción de los enfermos, la extrema unción, no se la ponen en las palmas, no, en el dorso, ahí se las ponen. A mí ya me han puesto 2 veces la unción de los enfermos y aquí. Se lo tengo que decir a los padres nuevos porque pues ya no saben nada. Se perdió la tradición en la iglesia. Si un diácono, perdónenme que sea tan duro, Ojo. se consagra a Dios. El diácono no se consagra al servicio de la comunidad. No. No es empleado de la comunidad. Se consagra a Dios. Pero es casado. Pues la ley de la iglesia, la tradición de la iglesia fue que ya no tenga relaciones sexuales con su mujer. Eso lo callan el día de hoy. Y la iglesia está llena de diáconos casados.
que no cumplen, porque deben ser consagrados a Dios. Van a tocar con su mano la Santísima Eucaristía. Una cosa intermedia, mis hermanos, pero también que nos debe hacer reflexionar. Ojo. Son los ministros extraordinarios y ahora ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión. Eso era antiguamente para los tiempos de persecución, con peligro de muerte. El ejemplo es un acólito, San Tarcisio, que fue asesinado cuando llevaba la Santísima Eucaristía a los cristianos que estaban en las cárceles destinados a las fieras a morir por la persecución de los romanos en aquel tiempo. Y yo les he platicado de una señorita que fue bienhechora del seminario, era de Zacatecas, de una familia muy antigua, que había sido muy rica. Y ella nos contaba que tenía un pañuelito, yo lo vi, donde ella, cuando era muchacha de la Acción Católica, llevaba la Sagrada Comunión a los presos que el gobierno mexicano tenía listos para matarlos, porque eran católicos. Son casos extraordinarios. Y la Iglesia, en su maternal solicitud, ha querido que a los prisioneros, a los enfermos de los hospitales, a los que están en sus casas enfermos, donde el sacerdote no puede ir o no quiere ir, porque antes iban. El padre que me regaló ese cáliz, cuando yo era acólito como ellos, todos los días llevaba la Sagrada Comunión aquí en Tijuana. Hablo de 1959, 60, 61. Llevaba la comunión a los enfermos. Después de la Santa Misa, nos íbamos. Él llevaba el Santísimo Sacramento manejando, ¿verdad? Y a un enfermo, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y ya regresábamos a la catedral, que es ahora, a desayunar. Ahí me daban de desayunar, era un acólito, ¿no? A mí me gustaba mucho, una vez a la semana, pero lo hacía el sacerdote. Ahora está bien, hay ministros y ministras de la Santísima Eucaristía. Pero algo hay, mis hermanos, de consagración. Y yo los exhorto mucho. Piensen lo que estoy diciendo. Piensen lo que escribió el Papa Benedicto y el cardenal Roberto Sara cuando era encargado del culto divino. El que toca la Eucaristía tiene que consagrarse a Dios. Hoy está otra vez en peligro el celibato sacerdotal. Se ha dicho que es algo meramente eclesiástico y no es cierto. Es algo que viene de nuestro Señor Jesucristo. No es una ley eclesiástica. Es una exigencia de tocar el Santísimo Sacramento del altar con las manos. Y deben ser manos consagradas. Los sacerdotes casados en los ritos orientales, lo mismo, mis hermanos. Volvamos al Antiguo Testamento. Esto lo dijo Monseñor Isidro. Porque hubo un argumento, sobre todo de los alemanes, donde decían que los sacerdotes en la antigüedad eran casados. Y de hecho no falta que el sacerdote modernista te va a decir que los curas, los sacerdotes en la antigüedad eran casados. Por eso los pastores protestantes están casados. Que supuestamente en el rito judío los sacerdotes antiguos eran casados.
Y muchos de nosotros nos podemos quedar pasmados porque podemos decir, wow, es que sí es cierto, están casados. Escuchemos lo que dice Monseñor Isidro al respecto. Cuando los sacerdotes tenían su turno de Zacarías, sacerdote, el padre de Juan Bautista, se dice que era del turno de Abía. Esos turnos, perdónenme otra vez, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que deben ser lumbreras, excelencias, eminencias en la ciencia sagrada. En la literatura hebrea vienen los turnos de los sacerdotes. Se mencionan. Cuando tocaba el turno de servir en el templo de Jerusalén, tenían que estar apartados de sus mujeres, de sus cónyuges, de sus consortes, de sus esposas, apartados totalmente. Y cuando el rey David con sus hombres más allegados anda huyendo del rey Saúl que lo quiere matar, y llegan hambrientos al tabernáculo, la condición que le pone el sacerdote Abiatar es que estén limpios, que no hayan tenido relaciones sexuales con sus esposas. Y le responde David, sí, son ya varios días que no hemos tenido relación sexual. Y entonces les da los panes de la proposición que acababa de quitar de frente del Santísimo. Entendamos eso. Eso no lo cumple las iglesias que están separadas de Roma, y tal vez también los uniatos, porque la iglesia está en un desastre tradicional. Se ha roto la tradición. Y entonces, mentiras, confusiones, ambigüedades, equívocos por todas partes. Hoy, mis hermanos, pidamos a Dios que no vaya a desaparecer el celibato sacerdotal. Está en peligro, mis hermanos, porque la Iglesia Católica se está haciendo protestante por todos lados. Entonces, que este pensamiento nos anime. Resistamos, no estemos de acuerdo, mis hermanos. Aunque venga un ángel del cielo a predicarnos lo contrario. Ahí está. Ahí está bastante claro. El que entendió, entendió. Por esa razón, no se puede eliminar el celibato. Y si lo hacen, es el paso o es la entrada triunfal de Martín Lutero sobre la Iglesia Católica. Yo creo que nada que añadirle a Monseñor Isidro. Perfectamente lo dijo. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene? ¿Y de quién viene? ¿Y a quién se está atacando cuando se quiere eliminar el celibato? O suprimir. O dejarlo a la alternativa. Ojo con esto. Se admite, si se elimina, si se suprime. No que si se admite. Si se admite el celibato opcional. Si se elimina el celibato. Si se consiguen lo que dijo el obispo, sacerdotes civiles. Entonces ese día se acaba el sacerdocio como Cristo lo instituyó. Y ese mismo día habrá entrado Martín Lutero para conquistar, para hacer la Iglesia Católica una iglesia protestante.